Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar este curso de la moral y sus fundamentos teológicos y filosóficos en Santo Tomás de Aquino. Y hoy vamos a tratar el tema de la ley. Toda la prima segunda de las sumas de teología, el tratado de la ley, que es de la cuestión 90 a la 108, y la próxima, que va a ser la última, va a ser sobre el tratado de la gracia. Pero hoy va a ser el tratado de la ley, y entonces hemos dividido. El doctor Carlos Mozo va a hablar sobre la ley eterna, ley natural y ley positiva. Yo voy a hablar sobre la ley antigua y la ley nueva, la ley divina, y el doctor Anderegui va a hablar sobre la constitución y el derecho. Ley y mística. Ley y mística. Y después, bueno, entonces... Buenas tardes. Me dicen si se escucha bien ahí, si no se escucha el micrófono. La terminología de lo jurídico tiene cierta analogía conceptual en el lenguaje corriente. Así se habla muchas veces indistintamente de la ley y del derecho, o del derecho y la justicia, con expresiones tales como la ley me ampara, o tal situación es injusta, o lo que me hicieron es contrario al derecho. Lo cual pone de manifiesto ante todo que aunque más no sea como manifestación espontánea y sensible, todo ciudadano tiene una cierta idea innata de lo que es justo y de lo que no lo es, relacionado ello con lo que un orden normativo que establece reglas de conducta de algún modo define. El hombre es animal social, pero también es animal moral y jurídico, derivado de ello de su naturaleza a la vez corpórea y espiritual, que lo encuentra inmerso en ese orden normativo objetivo que respetará o no según el uso que haga de su libertad. La palabra ley, lex en latín, se deriva de ligare, según Santo Tomás, por cuanto obliga a obrar de determinado modo, lo que da la pauta de la relación entre el sujeto que obra y la norma que debe seguir, que es objetiva, puesto que nadie puede ligarse a uno mismo. Si bien el orden normativo se presenta como una dualidad, la moral y la jurídica, debemos recordar, en sintonía con Aristóteles, que el derecho deviene de la moral, por cuanto es objeto de la justicia, y esta es una virtud moral, como bien lo explicita el estatilista en su Ética de Nicómaco. Para Llambillas, en nuestros días, derecho y moral comparten el mismo objeto material, que es la conducta humana, la misma finalidad, el bien o felicidad del hombre, el mismo sujeto, el ser humano, y el mismo origen, la libertad del hombre. Pero desde el punto de vista formal, sigue diciendo el autor, se diferencian en cuanto a que la moral rige la conducta humana en mira inmediata del bien individual, el derecho la rige en vista del bien común, o sea, la instauración de un orden social que promueva la perfección natural del hombre y nada de su fin último, que es la felicidad. En similar sentido, Josserand va a concluir que el derecho es la moral social, la moral en acción susceptible de coercibilidad. La coercibilidad, precisamente, opera como uno de los elementos diferenciadores del derecho respecto de la moral, por cuanto, frente al incumplimiento de la norma jurídica, cabe una sanción, ya sea sobre la persona, la prisión para el delincuente, o sobre su patrimonio, el embargo de sus bienes, por ejemplo. Eso no significa que la moral no tenga coercibilidad, solo que ésta opera sobre la conciencia y, en un sentido trascendente, sobre la posibilidad de acceder o no a la vida eterna. Vemos entonces que aún con su diferenciación formal, moral y derecho se identifican en cuanto a que proponen al hombre reglas de conducta a seguir en aras de su fin último, que es la felicidad. Se sigue de ello que cuando hablamos de ley, no nos referimos necesariamente a ley en cuanto a norma jurídica, sino que podemos referirnos con toda naturalidad a la ley en sentido de ley moral. Porque, como dice Félix Lamas, en términos de derecho, alude a una cierta rectitud moral de la conducta,
rectitud que se refiere a un fin que debe ser alcanzado por esa conducta, y a una regla que es patrón de derechura. Derecho a lo justo, una cierta forma de lo moralmente bueno. Es también algo objetivo por su doble conformidad con el fin y con la regla. Es algo razonable, que puede ser defendido por la razón. Su opuesto es lo torcido, lo malévolo, lo que es violento o retorcido y tramposo. Es el agravio injusto. Podemos concluir entonces que la moral es la fuente primera del derecho, y en ese sentido también es que decimos que la ley, en cuanto a norma jurídica, se basa ante todo en la ley moral. Dicho esto, en cuanto a lo que es la ley en esencia, porque bien sabemos que los hombres sancionan muchas veces leyes injustas, pero esto lo aclaran perfectamente San Agustín y Santo Tomás, cuando refieren que la ley injusta no es propiamente ley, sino corrupción de ella. Claro ejemplo de ello, como hemos dicho más de una vez, son las leyes que legalizan el aborto. Si tenemos que ley para Santo Tomás es el ordenamiento de la razón promulgado por la autoridad competente y dirigido al bien común, vemos claramente que una ley que legaliza el aborto no cumple con el requisito indispensable de que esté dirigida al bien común, aunque sea dictada por la autoridad competente. Se opone dicha ley al bien común no solo por el mal que se le hace a la criatura abortada, sino a la misma mujer que se somete a la práctica, por las consecuencias físicas, psicológicas y espirituales que sobrevienen al aborto. Hemos visto entonces que tenemos que el concepto de ley se refiere tanto a la ley en sentido jurídico y ley en sentido moral, fuente de la primera. Desde ese lugar podemos analizar las clasificaciones que hace Santo Tomás de la ley en general. Hemos visto ya una primera definición de ley en Santo Tomás como norma de derecho positivo, es decir, la promulgada por quien tiene a su cargo el gobierno de la comunidad en procura del bien común, cuestión 90 de la suma teológica. En la cuestión siguiente, la 91, Santo Tomás aborda, entre otros temas, el de la ley eterna, la ley natural y la ley humana. Resulta interesante detenerse en la objeción a la existencia de una ley eterna que pone Santo Tomás, con su habitual estilo de poner primero la dificultad para luego refutarla. Dice la objeción que no existiendo desde siempre los hombres, no tendría sentido la ley eterna, porque hasta que Dios creó al hombre no habría a quien imponerla ni a quien promulgarla. La refutación de Santo Tomás tiene varias facetas. Por un lado, la ley es ordenamiento de la razón, y Dios es la razón primera en el orden del ser. Y como Él es eterno, lo que su razón determina también. Por otro lado, dice Santo Tomás, la razón divina nada concibe desde el tiempo, sino que tiene un concepto eterno, de lo que se sigue que conviene llamar eterna a una ley así. Finalmente, sostiene Santo Tomás que la ley eterna tiene promulgación de parte de Dios que la promulga, porque el verbo divino es eterno, pero admite que de parte de la criatura la promulgación no puede ser eterna. Seguidamente se pregunta a Santo Tomás si hay una ley natural, y recurre a San Pablo, quien hace ver que hasta los gentiles hacen naturalmente lo que es de la ley, y aunque no tienen ley escrita, tienen no obstante la ley natural por la que cada uno conoce y se da cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. El imperativo que surge de ese conocimiento es el primer principio de la ley natural, que consiste en hacer el bien y evitar el mal. Pero está en sintonía con lo que muchos pensadores de la antigüedad sostenían, entre ellos el gran Cicerón, a quien Santo Tomás recurrió frecuentemente, quien decía que la verdadera ley es la recta razón en armonía con la naturaleza, difundida en todos los seres, inmutable y sempiterna, que, ordenando, nos llama a cumplir nuestro deber y prohibiéndonos aparte de la injusticia. No es justo alterar esta ley, ni es lícito derogarla en parte ni abolirla en total. No podemos ser dispensados de obedecerla ni por el Senado ni por el pueblo. Y no habrá una ley en Roma y otra en Atenas,
ni una hoy ni otra mañana, sino que regirá para todos los pueblos y en todo tiempo una sola ley sempiterna e inmutable. Y habrá para todos un solo Dios, Señor y gobernante, autor, árbitro y sancionador de esta ley. Quien no obedece esta ley huye de sí mismo y niega la naturaleza humana. Por lo mismo sufrirá las mayores penas, aunque haya escapado a las otras que consideramos sus juicios. Y continúa diciendo, si se va, hay una ley verdadera, la recta razón inscrita en todos los corazones, imputable y sempiterna, que llama a los hombres al bien por medio de sus mandamientos y los aleja del mal por sus amenazas. Es decir, el hombre conoce la ley natural por su razón. Y como dice Santo Tomás, es evidente que todas las cosas participan de algún modo de la ley eterna, en cuanto por la impresión de ella tienen inclinación a sus propios actos y fines. Ahora bien, entre los demás, la criatura racional está sometida a la providencia divina de un modo más excelente, en cuanto participa de esta providencia, proveyendo a sí misma y a las demás. Por lo cual hay en ella una participación de la razón eterna, por la cual tiene inclinación natural a su debido acto y fin. Y tal participación de la ley eterna en la criatura racional se llama ley natural. En esa línea se advierte, además, que en la ley natural los principios son evidentes por sí mismos, y como recuerda Juan Pablo II en Veritatis Splendor, en lo profundo de su conciencia, aquí en el Concilio Vaticano II, el hombre descubre la ley que él no se da a sí mismo, pero a la que debe obedecer y cuya voz resuena, donde es necesario, en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. Haz esto y evita aquello. En términos similares se pronuncia Carlos Saccheri en referencia al derecho natural, al manifestar que está integrado por todos aquellos principios que los hombres conocen espontáneamente y con seguridad, aplicando su razón natural al conocimiento de su propio ser y de los bienes que les son connaturales y necesarios. ¿Por qué llamamos estas normas derecho natural? Por un doble motivo, porque son descubiertos naturalmente por nuestra razón, ya que la evidencia de su contenido se impone espontáneamente a todos los hombres, y porque son derechos relativos a la esencia o naturaleza del hombre. Así, por ejemplo, el derecho a conservar la propia vida, a contraer matrimonio, a educar a los hijos, a recibir una educación intelectual y moral, etc. Son derechos esenciales a toda persona. Basta una simple consideración de lo que es el ser humano y de los bienes que le son necesarios para vivir humanamente, para que surja la evidencia de que todo individuo posee los derechos antes mencionados. Santo Tomás continúa con su análisis de la ley, refiriéndose a la ley humana, que sería en realidad la ley temporal, que es necesaria, por cuanto significa la concreción de la ley natural, cuyas disposiciones son generales en disposiciones particulares. En términos modernos, de lo que llamamos el derecho o ley positiva, que, como decíamos anteriormente, debe derivarse de la ley natural para ser considerada en esencia como ley y no como corrupción directa. En ese sentido, dice el Aquinante, estas disposiciones particulares descubiertas según la razón humana se llaman leyes humanas, observadas que sean las demás condiciones que le tocan a la esencia de la ley. Esto es, que esté promulgada con autoridad competente y esté dirigida al bien común. Ejemplo de esta concreción de la ley natural en la ley humana, por ejemplo, es la atenuación de la pena del delito de homicidio según circunstancias extraordinarias que se le presentan al homicida, como puede ser descubrir al cónyuge en situación de adulterio. La ley natural manda no matar, pero la ley humana puede disponer prudencialmente un aumento o disminución de la pena aplicable al homicida según determinadas circunstancias. La ley natural es inmutable y universal. La ley humana puede variar siempre y cuando respete el principio de la ley natural. En ese sentido, hemos manifestado también en distintos ámbitos
que el crimen del aborto debería tener una pena mayor a la del delito de homicidio simple, a menos para el médico abortero, por el estado de indefensión de la víctima y el sufrimiento que se le provoca con la maniobra abortiva. Claro que la concreción de la ley natural en la norma positiva requiere muchas veces de la prudencia y su aplicabilidad. Por ejemplo, en cuanto al mayor o menor rigor de una pena a imponer por la infracción cometida. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que, como dice la autora Seligman, en la ley natural los principios son evidentes por sí mismos, pero algunos son conocidos por todos y otros son de más difícil intelección y accesibles por el estudio. En el conocimiento práctico que produce los preceptos de la ley natural hay también un orden. Primero, los primarios, universalísimos, evidentes a todo hombre con uso de razón. Segundo, los preceptos secundarios de la ley natural, que son conclusiones próximas, deducidas de los anteriores con facilidad. Y tercero, deducciones remotas deducidas por raciocinio y conocidas solo por los sabios. De ello se deriva la responsabilidad de los gobernantes de aplicarse al estudio antes de sancionar una ley, de cualquier otro ciudadano antes de propiciar. Hasta aquí hemos referenciado algunos aspectos de la ley natural, que es participación de la ley eterna a la luz del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, destacando especialmente el carácter objetivo de esa ley como algo dado al hombre y no como algo que el hombre crea, aunque sí le es dado a este concretizar algunos aspectos de aquella en situaciones particulares, como hemos mencionado. Veamos ahora brevemente qué pasa cuando, a la luz de corrientes inmanentistas y opuestas al pensamiento tomista, se niega esta concepción del orden normativo, moral y jurídico. Ante todo, diremos que a una moral objetiva se opone la moral subjetiva y la llamada moral de situación. Y una moral subjetiva se opone necesariamente al carácter universal e inmutable de la ley natural. El relativismo moral, como la negación de la existencia de la ley natural, produce consecuencias nefastas en el hombre, apartándolo de su fin último, que es la felicidad. Por de pronto se advierte la imposibilidad metafísica de una ley subjetiva porque, como decíamos anteriormente, el ex viene de ligar, y se liga algo con un otro o con otra cosa, no consigo mismo. De hecho, religión significa volver a ligarse con Dios después de la caída en el pecado. Pero si se niega la ley objetiva, no hay ley, y por lo tanto hay caos, y en el caos se precipitan la injusticia y un sinfín de males. Porque el hombre, para vivir en comunidad, necesita de un orden y por lo tanto de un gobierno que aplique leyes para todos, y si son para todos, son externas a la subjetividad de cada individuo. El idealismo kantiano, por ejemplo, se opone a esta premisa. Cuando Kant dice, obra de tal manera que tu conducta pueda ser tomada como norma universal, muestra su propia falencia y contradicción, puesto que en el fondo aspira a que exista una norma universal, y como tal, objetiva, pero desconociendo que ésta ya existe en la ley natural. Por otro lado, cae en una vana ilusión, porque si cada hombre puede elegir su propia moral, no hay forma de que ésta pueda ser universal, porque siempre se topará con alguien que quiera elegir su propia conducta en norma universal, aunque sea diferente a la del otro. Podrá encontrar coincidencias con muchos, pero con que uno solo no esté de acuerdo con su moral, esta ya no puede ser universal. En el pensamiento tomista, en cambio, el hombre puede seguir o no lo que manda la ley natural, pero para seguir algo, ese algo tiene que estar fuera de uno, es decir, en el plano de la objetividad. Ahora bien, si bien es cierto que la pretensión kantiana puede ser una utopía en cuanto a la universalidad pretendida, no es menos cierto que dicha pretensión propagada a nivel masivo y desconociendo la ley natural objetiva puede producir estragos. La sumatoria de miles o millones de voluntades individuales con pretensión de dirigir esas voluntades en norma universal
puede imponerse a través de legislaciones y gobernantes corruptos. Los postulados de la Agenda 2030, promotora del aborto y de la nefasta ideología de género, son claro ejemplo de ello. Y como bien sabemos, hay una pretensión de los gobiernos que adhieren a esos postulados de imponer la agenda a todos los países de modo extorsivo, con sanciones económicas de todo tipo a los países que lo adhieran. A mayor abundamiento, podemos decir que el subjetivismo moral kantiano incurre en un obstáculo insalvable, incluso desde el punto de vista del principio de no contradicción. Un acto humano no puede ser bueno o malo según quien lo considere. El apoderarse de lo ajeno o quitar la vida a otro no puede ser bueno o malo según sea la consideración de que perpetra el hecho, de lo que se deduce que necesariamente el mandato normativo tiene que estar fuera del sujeto y por lo tanto reviste un carácter objetivo. Es desde la moral subjetiva que se pretende, por ejemplo, justificar el aborto con excusas tales como que no es un hijo deseado o no estoy preparada para ser madre, y otras excusas por el estilo con lo que se pretende demostrar que en tales casos el aborto no es algo moralmente reprochable. La negación de la ley natural y de su objetividad también puede producir estragos desde la postura de pensadores como Hans Kelsen, quien decía, entre otras cosas, que cualquier contenido puede ser derecho. No hay conducta humana que no pudiera ser contenido de una norma jurídica. Una norma vale como norma de derecho únicamente porque nació de cierta manera, porque fue creada según una regla determinada, porque fue producida con arreglo a un método específico. El derecho vale únicamente en cuanto a derecho positivo. Se advierte que para Kelsen no es necesario que la ley tenga un contenido justo ni esté dirigida al bien de la comunidad como postura Santo Tomás. Para Kelsen solo basta que esté promulgada con arreglo a un método específico que perfectamente puede estar previsto en la Constitución de un Estado. En el pensamiento de Kelsen se advierte un divorcio entre el derecho y la justicia, como también entre el derecho y la moral. El derecho, en su concepción, puede ser o no justo, porque lo justo para él no constituye su objeto. Kelsen concibe el derecho no como objeto de la justicia, sino como una técnica de corrección social estrechamente ligada a un orden social que ella tiene por finalidad mantener. Ese orden social para él no tiene por qué ser justo, basta que aparezca como una organización de la fuerza, pensamiento que parece calcado de Trasímaco, el sofista que discute con Sócrates en la República de Platón, y para quien la justicia no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte. De tal modo, el fin del derecho para Kelsen consiste en inducir a los hombres a conducirse de una manera determinada, pero con prescindencia a la moral, puesto que para este autor, cuando en una regla de derecho expresamos que la consecuencia debe seguir a la condición, no adjudicamos a la palabra debe ninguna significación moral. El único derecho válido es el derecho positivo, que ha sido puesto. Su positividad reside en el hecho de que proviene necesariamente de un acto creador, es independiente de la moral y de todo otro sistema normativo análogo, con lo cual prescinde de la justicia, en tanto virtud moral y objeto del derecho, y del bien común como fin de la ley, colocándose en las antípodas de Cicerón y de Santo Tomás de Aquino, quien recogiendo la tradición greco-romana definió el derecho como la misma cosa justa. La consecuencia inmediata del pensamiento de Kelsen es justificar, lógicamente, las tiranías. Para Kelsen, la norma jurídica es verdadera si es impuesta a la comunidad por el procedimiento previsto en lo que llamó norma fundamental, con prescindencia de un contenido moral. Kelsen se encuentra siglos más tarde en las antípodas de Cicerón, para quien la lex es verdadera si es justa, es decir, si su objeto es lo justo, que es un contenido moral. Para Cicerón, como para Santo Tomás, el fundamento de la ley positiva es la ley natural, sempiterna e inmutable. Para Kelsen,
El fundamento de la ley positiva es esa norma fundamental impuesta por un primer constituyente, que bien puede ser un usurpador o un grupo cualquiera de personas, que dicte esa primera norma fundamental y que obviamente puede no tener un fin moral. Kelsen considera la voluntad del primer constituyente como poseedora de un carácter normativo, y con ello basta, según él, para conferir validez a las normas dictadas en su consecuencia. Lo que para Cicerón es la justicia como requisito de validez de la ley, para Kelsen es su creación de acuerdo al método específico previsto en la norma fundamental por el constituyente. Es decir, para Cicerón es válida la ley si es justa, en cambio para Kelsen basta que haya sido creada según reglas determinadas con independencia de si es justa o no. De esa manera, si la norma dictada por el opresor está creada según las reglas por él mismo determinadas sea como usurpador o primer constituyente de la norma fundamental, para Kelsen no sería derecho. Así quedó justificado, por ejemplo, el extinto régimen comunista soviético, quienes derrocaron el régimen del zar, lo reemplazaron por la constitución socialista, derogando, entre otros, el derecho a propiedad de los bienes de producción, se erigieron en poder constituyente y dictaron la nueva norma fundamental del pueblo ruso. Luego vinieron las leyes positivas que abrogaron también los derechos a la familia, a la libertad de expresión, de la unión, etc. Y legalizaron el aborto, todo en nombre de esa norma fundamental cuya única razón de validez es la de haber sido dictada por el usurpador que tomó el poder. Así también cualquier sistema de opresión, ya sea el Tercer Reich, régimen talibán, el régimen de Cuba, Venezuela, Nicaragua, podría encontrar validez en la doctrina de Kelsen. Le tocó a él mismo, en su condición de judío, el tener que enfrentar su doctrina a la opresión del régimen nacional socialista. Su propia trágica experiencia demuestra hasta qué punto es temerario elaborar doctrinas que nieguen la existencia de un orden natural que no puede ser sino objetivo, eterno e inmutable, y por lo tanto, creado por Dios y no por el hombre. Bueno, yo voy a hablar entonces sobre la ley antigua y la ley nueva. Van a permitir siempre con una formalidad más psicológica porque soy psicóloga. Santo Tomás, después de haber estudiado las leyes, como dijimos recién, eterna, natural y humana, deja lo más importante para la ley divina, refiriéndose aquí a la ley mosaica y la ley evangélica. En cuanto llama esto la intervención de Dios en la historia de la salud humana. El fin de la ley divina es conducir a los hombres a la eterna felicidad. Afirma Santo Tomás que el principal intento de la ley divina es encaminarlos a Dios. Por eso fue necesaria la ley mosaica y la ley evangélica para dirigir la vida humana. Primero, en orden al fin sobrenatural, el cual excede la propia naturaleza. Segundo, para que el hombre pueda saber, sin lugar a dudas, lo que debe hacer y evitar frente a la incertidumbre del juicio y la posibilidad de error, sobre todo en las cosas particulares y contingentes. Porque como dijo Carlos, vieron que, hay una ley natural que uno le dice hacer el bien, evitar el mal. Pero cuando uno se equivoca, cuando llega a las cosas contingentes, a las cosas particulares. Tercero, para rectificar y ordenar los actos interiores en vistas a la perfección de la virtud. Y cuarto, para que ningún mal quedara sin prohibición y castigo.
Santo Tomás muestra 3 situaciones en las que se encontró el hombre cuando se pregunta si fue conveniente que la ley antigua se diera en tiempo de Moisés. Primero, explica Santo Tomás, que después del pecado, el hombre fue entregado al gobierno de su propia razón, sin la ayuda de la ley escrita, y manifestó su orgullo, tanto en la ciencia, como si la razón natural fuera suficiente, como en el poder. Así pudo tener experiencia de cuán deficiente era su razón, porque llegó a descender hasta la idolatría y los más torpes vicios. Segundo, una vez que el hombre fue instruido por la ley, se puso de manifiesto su soberbia. Vamos a ver justamente todo el tema de la ley antigua, ¿no? Porque por la debilidad no podía cumplir la ley que conocía. Cuando la razón natural quedó oscurecida por la costumbre de pecar, Dios le dio la ley como ayuda. Luego fue dejado el hombre en el estado de la ley antigua para que, caído en el pecado, tuviera experiencia de su debilidad y de la necesidad de la gracia. Tercero, toda ley ordena la vida humana a la consecución del fin. Por eso pueden distinguirse la ley antigua y la ley nueva según la proximidad o distancia del fin. Porque la ley antigua no justifica, ¿no? La razón natural se oscurece por el pecado. Luego la ley antigua muestra la ley natural. Pero ante la imposibilidad de cumplirla plenamente con la caída del pecado, el hombre ve la necesidad de una ley nueva, un auxilio divino definitivo, que es la gracia, que es capaz de llevarlo a la vida eterna. Entonces encuentra, la ley antigua encuentra esa debilidad para cumplir la ley. La ley divina mira a establecer la amistad del hombre con Dios. Pero siendo la semejanza, dice Santo Tomás, siendo la semejanza la razón del amor, sería imposible esta amistad con Dios, que es sumamente bueno, si el hombre no se hace bueno. El efecto de la ley es hacerlo bueno al hombre, y la bondad se mide por la virtud. Después vamos a ver que en la ley antigua cuesta la virtud. Pero en esto no se trata igual a un niño que a un adulto, porque en los actos de virtud se inclinan de distinta manera los imperfectos que los que son perfectos en este hábito. La ley vieja y la ley nueva tienen el mismo fin, someter los hombres a Dios. Pero la ley antigua es como el ayo, como el pedagogo, decíamos, el maestro de los niños. Y la ley nueva es la perfección, que es ley de caridad. Ambas se distinguen como lo imperfecto de lo perfecto. La ley antigua induce al cumplimiento mediante el temor al castigo. En cambio, la ley nueva lo hace por el amor, infundido por la gracia de Cristo. El niño necesita un instructor, un ayo, un maestro, un apoyo y guía para enderezar sus conductas según la ley. En cambio, el adulto obra libremente. Por eso la ley antigua es adaptada a la mentalidad que todavía es infantil del pueblo. Es central la diferencia que hace la Tinaje aquí entre lo perfecto, hablar de estas dos leyes, entre lo perfecto y lo imperfecto, y cómo se mueve cada uno. Dios da una ley para los que están en estado imperfecto, y gracias a esta, da otro para los que alcanzaron mayor capacidad para las cosas divinas. Entonces vamos a ver primero la ley antigua. La ley antigua que está tratada en las cuestiones 98 a 105, contenía los preceptos de la ley natural, a los cuales todos los hombres están obligados.
no por ser la ley mosaica, sino por ser de ley natural, son de razón. La razón humana no podía errar en estos principios generales. Pero como con la costumbre de pecar se oscurece el juicio en los casos particulares, el hombre se equivoca muchas veces, y sobre todo en las conclusiones deducidas de los principios, o sea, en las cosas prácticas, en las cosas particulares. La ley antigua imponía los preceptos como se dan a los niños, perfectos según la edad de aquellos a quienes se le dan, pero imperfectos en sí mismos en vistas al logro del fin último. La ley antigua contenía muchos preceptos, pero todos ordenados a un mismo fin, dice Santo Tomás. Dice el apóstol que el fin del precepto es la caridad, y toda ley tiende a esto, a establecer la caridad de los hombres unos con otros y con Dios. La ley antigua contenía muchos preceptos, morales, ceremoniales, que determinan el sentido de los morales en relación con Dios, judiciales, que determinan los preceptos morales en relación al prójimo, pero los preceptos de la ley antigua no justificaban, si bien preparaban y disponían para recibir la gracia de Cristo, ¿no? En la pedagogía divina. La ley antigua debía convencer al pueblo de su miseria, de su debilidad, y hacerle ver su orgullo, ya que es el principal obstáculo a la gracia de Cristo. Pero hay quienes se enceguecen por su soberbia, fijándose y permaneciendo en sus conductas infantiles. Entonces, vamos a ver, son como las conductas de la ley antigua, que, o sea, muchas veces, ya en esta época que estamos en la ley nueva, hay quienes viven todavía según la ley antigua. Entonces, yo hice como algunas características de la mentalidad de la ley antigua, como se entiende. La primera es la dificultad para la virtud. A cualquier persona de hoy en día podría llevar a la confusión el hecho de que la Quinata empiece en el tratado de la ley antigua preguntándose por su bondad y su origen divino. Afirma que la ley antigua es buena porque es conforme a la razón. No se cuenta. La ley regula un bien objetivo de los actos, un bien objetivo de los actos, porque la ley divina mira a conducir los hombres al fin, que es la felicidad eterna, impidiendo cualquier pecado y acto, sea exterior o interior, que extravíe al hombre. Es justamente en la razón, en la mente del hombre, donde se da la imagen de Dios y donde se une con Dios. Por eso la ley divina impone aquellas cosas por las cuales la mente humana se dispone debidamente mediante los actos de las virtudes. Así como la ley humana rige la relación entre los hombres, la ley divina ordena a la comunidad con Dios. La ley antigua reprimía todo lo que va contra la razón. Los 10 mandamientos. Y de aquí también se sigue que es bueno. Santo Tomás distingue, siguiendo Dionisio, diversos grados de bien. Hay un bien perfecto y un bien imperfecto. La bondad perfecta se da en aquellas cosas que, estando ordenadas a un fin, son suficientes para alcanzarlo. Fíjense que la ley antigua no era suficiente. La imperfecta es la que contribuye a la consecución del fin, pero no es suficiente para lograrlo. Este último bien es como relativo, porque no puede hacer plenamente bueno al hombre, porque no lo puede llevar por sí mismo a la felicidad eterna, justificada. Y esto es lo que sucede justamente. La ley antigua es buena, pero imperfecta. Por eso dice San Pablo que la ley mata, y explica la Quinate que lo hace como causa ocasional, no como causa eficiente. Porque no otorgaba la gracia, que es la que ayuda a poder cumplir lo que se manda y evitar lo que se prohíbe. Vamos a decir, era pesada, no tenía la gracia.
Santo Tomás dice que la posibilidad concreta de obrar según los mandamientos requiere la ayuda de la gracia. Y así vemos como ya desde el comienzo del análisis de la ley antigua exposa su más fuerte afirmación. Es necesaria la gracia para cumplir la ley en su totalidad. No se puede cumplir la ley plenamente, dice, sin la gracia. O sea, sin la gracia el hombre no puede ser plenamente bueno y virtuoso. No puede sin ella alcanzar el fin último y la felicidad eterna. Dice la Quina. El hombre no puede cumplir todos los preceptos de la ley sin cumplir con el precepto de la caridad, que no se hace sin la gracia. O sea, no solo sin la ayuda de la gracia no se puede alcanzar el fin último sobrenatural, sino que tampoco el fin natural en su plenitud. No se puede ser totalmente bueno y virtuoso. Por lo tanto, el aspecto psicológico, no se puede ser sano mentalmente, como había el doctor Allers, un psiquiatra, que decía que solamente el virtuoso y el santo es el que llega a ser plenamente sano, que puede ser sano mentalmente. Entonces, sin la gracia no se puede tampoco ser sano mentalmente, porque no se puede cumplir, o sea, en realidad para ser sano tiene que cumplir con la ley natural, pero no se puede cumplir plenamente con la ley natural si no es con la gracia. Como la ley antigua no otorgaba la gracia, era débil, como aquellos a quienes se les daba. Por eso la ley antigua era realmente pesada respecto de las obras exteriores, porque obligaba a muchas ceremonias, pero en lo que se refiere a los actos interiores, no se prohibían en todos los casos o no tenían castigo, porque es dificilísimo cumplirlos para el que no tiene la virtud. Como dice San Agustín respecto de los mandamientos, que no son pesados para el que ama, pero sí para el que no ama. El que no ama le cuesta mucho cumplirlos. Dice que hay dos formas de cumplir con los mandamientos. Primero, en cuanto a la sustancia de las obras. Y segundo, en cuanto al modo de cumplirlos, o sea, por la caridad. O sea, yo no mato, pero no porque me digan que no tengo que matar, sino porque amo al prójimo. Y después dice Santo Tomás, pero en el estado de naturaleza corrupta, no puede el hombre cumplir todos los mandamientos divinos sin la gracia sanante. O sea, ese cambio de corazón, esa calidad por la cual no acto, es por la gracia. En este estado de naturaleza corrupta, el hombre es deficiente aún en lo que le corresponde a su propia naturaleza. Puede, no obstante, hacer algún bien particular, pero no todo el bien que le es por natural, no todo. El hombre es un enfermo, lo dice más, es un enfermo que necesita de la gracia para ser sano y obrar virtuosamente. Otra característica de la ley antigua es la mentalidad formalista. Santo Tomás da la clave para el análisis de las conductas humanas y sus motivaciones cuando plantea este tema del bien imperfecto y imperfecto. Hay bienes que son medios para el bien perfecto y el fin. Vemos que estos actos imperfectos pueden ser comportamientos dispositivos para el fin, pero que no se los puede considerar perfectos o fines en sí mismos. Hay realidades que están ordenadas al fin y dispositivas. Su bondad o perfección es relativa al fin, que lo prepara. Y aquí podemos considerar entonces muchas reglas y métodos de formalismo, podríamos decir. Pero hay que saber sobrepasar el formalismo de las reglas o los métodos para alcanzar el fin. No se debe confundir la aplicación de los métodos con la perfección. Por eso existe una mentalidad de la ley antigua que es formalista, legalismo, que es más fuerte muchas veces cuando se da en un contexto religioso, con
cierto judaísmo, las corrientes pietistas, en donde estaban muchas de las que se basan muchas filosofías de la modernidad, especialmente por Kant, que es pietista. Otra de las características son las motivaciones extrínsecas, los premios y los castigos, como a los chicos, de las cosas las hacen si se le dan premio o si lo castigan. Dice, los hombres se mueven por aquello que aman. Los preceptos de la ley se dan para que obren según las virtudes, que se hagan buenos. Pero de distinta manera están motivados a obrar los que ya son virtuosos y los que aún son como niños, porque no tienen todavía la virtud. Entonces, a estos últimos, a los niños, se nos mueve por alguna causa extrínseca, el temor de los castigos o las promesas de cosas extrínsecas, premios, riquezas, el honor, etc. Ve Santo Tomás las bondades de inducir a la observancia de los preceptos mediante promesas y amenazas temporales. Y Santo Tomás dice lo siguiente: quien se propone inducir a los hombres a la observancia de los preceptos, es preciso que empiece por moverles mediante los objetos que ellos aman, como se hace con los niños, a quienes se estimula a hacer una cosa mediante chucherías. Luego, muy razonable era que por los bienes temporales que aman los imperfectos, fueran los hombres conducidos a Dios. Era la ley del temor, el antiguo se llamaba ley del temor, porque induce a la observancia de los preceptos mediante penas y premios temporales extrínsecos. Por eso, estas motivaciones son para los infantiles, para los niños, para los imperfectos, que reprimen los actos malos, pero no la voluntad, porque el que no peca por temor, no se aparta totalmente del pecado por la voluntad. Pues si no mediara el castigo o el premio extrínseco, seguiría obrando mal, seguiría haciendo mal. Pero así se va educando al niño en el ejercicio de las virtudes. Se lo va acostumbrando a obrar bien hasta que logra el hábito y queriendo después el bien por sí mismo, lo hace deleitablemente, ¿no? Eso es de la virtuosa. Otra de las cosas, la última de la ley antigua, es la inclinación a la idolatría. Es sabido que el pueblo judío tenía inclinación por muchas formas de idolatría. Para corregirlos, la pedagogía divina impone muchos preceptos ceremoniales, porque sí, aquí dice Santo Tomás, que al estar agobiado por esos preceptos, se olvidaría de las idolatrías. Si bien esta cantidad de preceptos ceremoniales podía acarrear cierta cantidad de transgresiones, Dios permite las transgresiones menores para evitar las mayores. Los sacrificios expresaban la elevación de la mente a Dios, porque así el hombre reconoce que todo lo que tiene viene de Dios y se ordena a Él. Mediante los sacrificios, los hombres se retraían de adorar a los ídolos. Lejos de la gracia que lo dirige al fin, el hombre tiene inclinación, como los imperfectos y la mentalidad infantil de la antigua ley, a las idolatrías. Cuando el hombre no reconoce a Dios, pone necesariamente su fin en las cosas creadas o terrenas. Esto significa que fabrica sus propios ídolos. Bueno, hasta aquí la ley antigua, vamos a hablar ahora sobre la ley nueva. La ley nueva, que últimas tres cuestiones, 106, 107 y 108, es la ley del Nuevo Testamento infundida en el corazón del hombre. Lo que la define principalmente es la gracia del Espíritu Santo, dice Tomás, y secundariamente la letra. El tema central del tratado de la ley nueva es la invitación a buscar en ella los principios de una vida enraizada en la caridad. O sea, es un cambio del corazón. O sea, no son las cosas extrínsecas, es el cambio interior. El Evangelio contiene la manifestación de la divinidad y humanidad de Cristo y así dispone el intelecto por la fe. También dispone los afectos, pues nos muestra la necesidad del desprecio del mundo
para ser capaces de la gracia. Porque como nos dice Santo Tomás, citando a San Juan, los que aman al mundo no pueden recibir el Espíritu Santo. La Escritura nos muestra también el uso de la gracia, como la aplicación de este principio de vida sobrenatural a actos específicos, exhortándonos a vivir las virtudes de tal manera que fructifiquen en obras buenas. Lo principal, entonces, de la ley nueva es lo interior. Es el don de la gracia, es la ley infusa, algo añadido a la naturaleza. Distinto en esto de la ley natural, que no solo indica lo que hay que obrar, sino que ayuda a hacerlo. Y esta es la ley nueva, que nos ofrece los auxilios necesarios para hacer el bien correspondiente a la propia naturaleza y así evitar el pecado. La ley nueva perfecciona a la vieja porque justifica, y en esto realiza lo que la antigua prometía. Es ley del amor, y se prometen bienes espirituales eternos para el que tiene la virtud, especialmente la caridad, porque inclina a estas cosas espirituales y eternas como algo propio. Asimismo se llama ley de fe, porque consiste en la gracia que se le da a los creyentes. Y también ley de libertad, a diferencia de la ley antigua que era ley de servidumbre, ley de esclavitud. Si bien lo principal es la gracia, en tanto que participación de la naturaleza divina que nos eleva en vista a la consecución de la vida eterna, también nos hace acceder a todo el orden virtuoso. Y la gracia, llegada a su término de perfección, es la visión beatífica. La gracia de Dios pone en el alma una realidad sobrenatural, intrínseca y creada, distinta del alma en sus potencias. Dios quiere al hombre y con su amor lo sana y eleva. Sana y eleva. Lo hace agradable y bello a sus ojos. Contrariamente al amor humano, que uno ama a alguien porque es bueno, Dios lo hace bueno porque lo ama. El amor divino causa la perfección en la persona humana. A medida que la gracia habitual va trabajando en el alma y restaurando el orden, esto es en cuanto a la psicología, el apetito inferior se somete a la razón y la razón se somete a Dios, fijando en él el fin de su voluntad. O sea, se ordena toda la personalidad. Por eso solo el santo es verdaderamente sano psicológicamente. La gracia es una realidad que produce un profundo cambio interior. Esta es la verdadera psicoterapia, digamos, ¿no? Porque es la que cambia realmente interiormente. Que implica una nueva relación. Ahora el hombre tiende a Dios. Sin embargo, la ley nueva se refiere también a actos exteriores. Por un lado, conviene que la gracia llegue por signos sensibles, que son los sacramentos. Y por otro, surgen obras exteriores como por un impulso de la gracia. Y esto es muy importante, porque la ley nueva obliga a obrar según la conformidad o contrariedad con la caridad. Explica Santo Tomás que Cristo perfeccionó los preceptos de la antigua ley con la obra y la doctrina, enseñando el verdadero sentido, que no es solo intrínseco, sino interior, mostrando el modo en que se han de observar los preceptos y añadiendo los consejos. En la nueva ley el hombre es libre, que significa ser causa de sí mismo, obrar por propia iniciativa como un hombre adulto, según lo que él es. La gracia como hábito interior impulso inclina a obrar libremente en conformidad con ella, o a evitar o rechazar lo que se le opone. La naturaleza humana, enriquecida maravillosamente por la gracia divina, al estar sobreelevada, podría decirse que tiene otra ley correspondiente a esta novedad.
Por la gracia, la naturaleza humana no se destruye, sino que se perfecciona. Si bien la razón representa en el hombre aquello que es formalmente humano y hace que sus acciones sean propiamente humanas, por otra parte, la gracia también es principio del hombre, pero de tal manera que no son dos principios, sino que es el mismo hombre elevado a la dignidad de Hijo de Dios quien actúa. Es más, se va unificando la personalidad, porque en el pecado la persona está dividida. La realidad natural y la sobrenatural constituyen una realidad única. Se va unificando. Mientras vive el hombre, debe ejecutar acciones correspondientes a su naturaleza y ordenadas a su último fin. La gracia es como una segunda naturaleza, principio radical de otro orden superior de acciones, cuyo fin es la vida eterna. En aquellos que están todavía con el pecado original, la ley de fomes o de concupiscencia tiene toda su fuerza. Pero el bautismo inaugura una vida nueva. Lamentablemente, hoy en día hay mucha gente que está sin bautismo, ¿no? Pero bueno, inaugura una vida nueva, una nueva creación. Y Santo Tomás, que es más grande la obra que se hace al dar esa primera gracia, que toda la creación junta. La gracia nos hace partícipes de la naturaleza divina y nos introduce en la intimidad de la vida comunitaria. La ley nueva ordenó con perfección los movimientos interiores del hombre, poniendo el verdadero fin, que es la bienaventuranza eterna. El que sigue la vida evangélica ordena sus movimientos interiores respecto de sí mismo y del prójimo. Fíjense, entonces ordena el interior del hombre, no solo el interior. Respecto de sí mismo, ordena los movimientos de la voluntad, que son lo que hay que obrar y la intención del fin. Y en esto dice Santo Tomás, un pequeño párrafo, pero que vale la pena. Dice Santo Tomás, primero ordena la voluntad del hombre según los diversos preceptos de la ley que prescribe abstenerse, no solo de las obras exteriores malas en sí mismo, sino también de las interiores y de las ocasiones de los males. Después ordena la intención del hombre, mandando que en las cosas buenas que hacemos no busque la gloria humana ni las riquezas del mundo, los cuales atesoraré en la tierra. O sea, también por qué se hacen las cosas, ya se van a hacer por la gloria de Dios, cambia el interior. Y con relación al prójimo también, la ley nueva ordenó los movimientos interiores, de manera que dice que no los busquemos temerariamente, ni injustamente o con presunción, pero que tampoco seamos tan blandos que heredemos las cosas sagradas si son indignos. El Evangelio enseña la manera de cumplir todo, implorando el auxilio divino, poniendo esfuerzo en entrar por la puerta estrecha de la virtud perfecta, ser cautelosos en cuanto a no dejarse engañar por los impostores y la observancia de los mandamientos para la necesaria virtud. La doctrina evangélica enseña a no dejarse guiar por la gloria humana. En eso cambia. Uno ya no se guía por eso. Y por esto propone como ejemplo, dice, refrenarse a sí mismo en las concupiscencias con el ayuno, ordenarse en lo que hace el prójimo con la limosna, y lo que se hace para dar culto a Dios debe estar compendiado en la oración. Ayuno, limosna y oración. Enfatiza el hecho de que no se ponga el último fin en las riquezas y los bienes terrenos. Fundamental. La ley nueva, que es gracia del Espíritu Santo, lleva al hombre a gozar de Dios y a despreciar las cosas mundanas. Este es, por otro lado, un indicio de que se posee la gracia, ¿no? Cuestión 102. El dinamismo de la gracia aparece ligado a la caridad. Pero no podemos dejar de observar, y con la admiración que siempre nos despierta el angélico, que quiera terminar su tratado de la ley con el tema de los consejos evangélicos,
dándole así una plenitud única a este tratado. Dice Santo Tomás: la diferencia entre consejo y precepto está en que el precepto implica necesidad. En cambio, el consejo se deja a la elección de aquel a quien se da. Pone así de manifiesto lo característico de esta ley, que es ley de libertad, y la posibilidad de seguir el consejo de un amigo, que es siempre lo mejor. La ley evangélica nos muestra aquellas cosas necesarias para alcanzar el fin. Pero en la ley nueva, que es ley de libertad, se añaden estos consejos que versan acerca de las cosas mediante las cuales el hombre puede mejor, dice, y más fácilmente conseguir el fin. Los preceptos se ordenan al remover lo que es contrario a la caridad, y los consejos se refieren a bienes mejores. Siendo de capital importancia para la consecución del fin el desprendimiento de las cosas terrenas, como vimos, sobre todo aquellas que más atraen nuestra alma desordenada, el Aquinate muestra la situación en que se encuentra el hombre. El hombre se encuentra entre las cosas del mundo y los bienes espirituales, en los que consiste la felicidad. Cuando uno más se apega a las cosas del mundo, se aleja de las espirituales. Cuando uno se apega a las espirituales, se aleja de las del mundo. Cuando se apega a las cosas mundanas, pone su último fin en las cosas mundanas y se aleja más de las espirituales. Y esto es un gran desorden, que se rectifica con los mandamientos, o sea, que el hombre puede usar bien de las cosas terrenas. Pero llegará más fácilmente al fin último, abandonando totalmente los bienes de este mundo, los cuales son de tres clases: las riquezas, los deleites carnales y los honores, que corresponden a las tres concupiscencias que aparecen en San Juan, de los ojos, de la carne y la soberbia de la vida. Estos consejos pueden observarse absolutamente, como en el caso de los votos religiosos, de castidad, pobreza y obediencia, o en casos particulares en determinadas situaciones. Si bien son de supererogación, se podría faltar a la caridad si se los desprecia. El Evangelio hace mención a la idoneidad para seguirlos. Los consejos evangélicos, vividos absolutamente con votos religiosos, castidad, pobreza y obediencia, encuentran hoy en día fuertes ataques en la cultura contemporánea que está empapada del pensamiento moderno protestante y que enfatizó su rechazo a las revoluciones radicales, donde se pone de manifiesto la decisión de seguir un bien mayor y con facilidad. Mayor y con facilidad. Es perfecto aquello a lo que nada falta. En esta vida solo es posible la perfección en cuanto se excluye lo que es contrario al movimiento del amor a Dios. En esto se pone de manifiesto la importancia de la ordenación de los afectos y de toda la personalidad, que debe crecer removiendo los obstáculos para que la mente pueda someterse a Dios. Los preceptos remueven aquello que es incompatible con la caridad, y los consejos excluyen los obstáculos que no contrarían la caridad, las cosas terrenales que se pueden usar lícitamente, como el matrimonio, la posesión de bienes, pero que el abstenerse de ellas permite entregarse a Dios con más libertad. Y dice Santo Tomás que los consejos, con los consejos el hombre, dice Santo Tomás, prescinde de las cosas temporales aún lícitas, las cuales, ocupando el ánimo, impiden el impulso actual del corazón hacia Dios. Y después afirma: los consejos de un amigo sabio traen gran provecho, según aquello de Proverbios 27. El corazón se deleita con el ungüento y con los variados olores, y el alma se endulza con los buenos consejos del amigo. Pero Cristo es el más amigo y sabio. Luego, sus consejos son de gran utilidad y por lo tanto son convenientísimos.
La ley divina no exige imposibles y nos invita a la perfección diciendo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Monzo y a la doctora Seligman por estas exposiciones tan fundiosas y tan espirituales. Yo quisiera nada más que referirme a hacer unas breves reflexiones sobre la ley y la mística, unas reflexiones sobre el derecho y la contemplación. La ciencia jurídica puede elevar y alabar a Dios tanto como lo hacen las artes, las ciencias naturales y las maravillas del universo, a semejanza del salmo que proclama: oh Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que formaste, ¿qué es el hombre para que así lo hagas y tanto te acuerdes de él? ¿Es acaso menos admirable que una supernova, que el mundo de las partículas subatómicas, de los tejidos celulares, o aún de la grandiosidad de la arquitectura de las catedrales, de la belleza de los cantos gregorianos, o de las pinturas y esculturas de los grandes maestros del arte religioso? Aquella conducta y obrar del hombre, hecho a imagen de Dios, e inspirado en los preceptos de la religión, la moral y las reglas jurídicas, lo conducen a realizar las más nobles acciones en alabanza del Creador y el bien del prójimo, hasta ofrecer incluso la vida entera, cuyos mayores exponentes y testigos a semejanza de Jesucristo son los santos y las santas de Dios. Porque también dicen los salmos: tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, sabiduría del humilde. Los mandamientos del Señor son santos, permanecen para siempre. Los juicios del Señor son la verdad y siempre justos. Su palabra es más valiosa que el oro más fino. Sus preceptos son más dulces que la miel que fluye del panal. Santo Tomás, en el prólogo del Tratado de la Ley, que se han referido en particular con el doctor Monzo y Seligman, dice: debemos tratar de los principios exteriores de nuestros actos. Ahora bien, el principio exterior que nos inclina al mal es el diablo, de cuya tentación ya hemos hablado en la primera parte. Y el principio exterior que nos mueve al bien es Dios, que nos instruye mediante la ley y nos ayuda mediante la gracia. Por eso, el profeta Isaías, dentro de la ley, por supuesto, está comprendida también la ley positiva. Porque el tratado de la ley se refiere, cuando habla de la ley, habla a todas. Y dice, por eso el profeta Isaías previene: hay de los que dictan leyes injustas y emiten decretos opresivos. Con ellos evitan la defensa de los pobres y les niegan la justicia a los afligidos de mi pueblo. Despojan a las viudas y les roban a los huérfanos. En efecto, es a través de la ley positiva sancionada por el hombre que, apartada de Dios, se cometen las mayores iniquidades, solo comparables al crimen de la guerra, porque se subvierte el orden natural en una rebelión antropológica contra su creador, tal como contemporáneamente observamos, y cuyos exponentes más nocivos son los pecados contra la vida, el matrimonio, la familia y los niños, escandalizándolos con la enseñanza de aberraciones de todo tipo. En el ciclo de grandes católicos argentinos de 2023 que se desarrolló acá en la Corporación de Abogados Católicos, se homenajeó a Jorge Joaquín Llambías y a Jorge Massín. Quiero referirme brevemente a la relación entre el derecho y la contemplación respecto a los nombrados, dado que son ejemplos claros de cómo el derecho puede conducir a Dios. También acá está presente el hijo del querido doctor Casabón, que fue camarista civil. Mi papá, la fe de las sentencias relativas a cuestiones civiles y comerciales, cómo se veía ese trasfondo espiritual. Obviamente la intención principal de sus obras era el análisis de nuestra legislación civil a la luz de la ciencia jurídica, que se vale principalmente de los antecedentes legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y la lógica.
Pero en el católico cabal, como lo eran cada uno de estos juristas y muchos más, no puede pasar desapercibido, además de sus conocimientos jurídicos eminentes, el trasfondo de una gran espiritualidad, que se percibe incluso en niveles místicos, sin la cual sus tratados no hubieran tenido esa impronta. Por ejemplo, en el Tratado de Derecho Civil del doctor Jambia, que se refirió el doctor Mosso, relativo a la moral, justamente al referirse al contenido moral del acto jurídico enseñado. De todas las menciones que contiene el artículo 953, la más importante y trascendente es la que se refiere a las buenas costumbres, esto es, al contenido moral del acto jurídico. El derecho es una disciplina de conducta al servicio del hombre, en la plenitud de su vida y en la dignidad de sus fines. Por eso es que el derecho no autoriza ni ampara los actos contrarios a la moral. La moral mentada por el Código Civil es la moral católica, es decir, la que define la Iglesia y enseñan los teólogos y doctores. Charles Safield se pronuncia a favor de una moral de base religiosa y no laica, en su nota al artículo 530, donde nos dice en un estilo no exento de elegancia, que en el lenguaje del derecho se entiende por buenas costumbres el cumplimiento de los deberes impuestos al hombre por las leyes divinas y humanas. Al apreciar el contenido moral concreto que debe tener el acto jurídico, nos atenemos a la directiva que emana de nuestra Carta Magna. Esta tesis, además de ser correcta conforme a los principios básicos de la hermenéutica, tiene la ventaja de dar a la noción de la ética una gran estabilidad y firmeza, puesto que independiza el contenido moral del acto de una apreciación subjetiva del juez. No es asunto que dependa de la moralidad rigurosa o desaprensiva de los individuos que ejerzan la judicatura, sino de la moral católica definida por la Iglesia. Lamentablemente todo esto se ha ido perdiendo. En el DNU 70 incluso se ha sacado la moral del Código Civil. Lamentablemente, por suerte, subsiste en el artículo 19 de la Constitución, que habla de los actos privados de los hombres que no ofendan la moral del público, ni perjudiquen a terceros, que están reservadas a Dios. La Constitución ahí menciona a Dios como juez supremo y exenta de la autoridad de los magistrados. Mazzinghi, por su parte, señalaba en su Tratado de Derecho de Familia: en cuanto al derecho procura establecer un orden social justo, esto es, disponer las relaciones sociales conforme al criterio ético, es necesario que el legislador siente las bases que, respetando los datos de la naturaleza, le den a la comunidad familiar una estructura, una solidez, una estabilidad y una protección congruentes con la alta función que le corresponde cumplir en la sociedad. La idea conductora de la institución familiar es, pues, la necesidad de asegurar su propia existencia y su vigor, de modo tal que procure a cada uno de sus integrantes las circunstancias más favorables para el logro de sus fines personales, terrenales y trascendentes. La organización jurídica de la familia argentina fue concebida en sus orígenes según el espíritu cristiano que está en la esencia de nuestro ser nacional, el artículo 12, el preámbulo, y que constituye uno de los valores capaces de incidir en la conducta de nuestro pueblo. Y decía sobre el divorcio: cabe apuntar que en una inmensa mayoría el infortunio del matrimonio responde a la culpa de los cónyuges. Por lo menos habrá seguramente una precipitación en la decisión, una inmadurez que lo ha llevado a incumplir en lo que en términos contractuales se llama culpa in extendo. Pero aún cuando así no fuera, es necesario contemplar el dolor del cónyuge inocente y la salud del cuerpo social. El vigor moral de la comunidad exige esos sacrificios, exige que cada uno cristiano no asuma su concepto, decía en su Tratado de Derecho de Familia, antes que sacrificar aquellos bienes que el jurista debe preservar celosamente. La indisolubilidad, decía que es un bien tan alto para la sociedad que la desgracia individual no se toma en cuenta. Cuando el orden jurídico es verdaderamente justo, fundamentado en el derecho natural, en la visión de la doctrina de la Iglesia, en especial el derecho de familia, cuyo fundamento primario es una institución jurídica directamente creada por Dios, cuál es el matrimonio entre un hombre y una mujer, signo grande del desposorio de Cristo con la Iglesia, como mira San Pablo, los preceptos del orden jurídico así conformado y enseñado, reiterando el salmo que cité más arriba, resultan más dulces que la miel que fluye del panal y liberan de los pecados individuales, familiares y sociales, pues como dice San Pablo, con un lenguaje estrictamente jurídico, Cristo anuló
el acta de condenación con todas sus cláusulas, clavándola en el madero de la cruz. A ver si quieren hacer preguntas. Bien. A ver si. Una para cada uno. Bien. Me gusta preguntar porque soy periodista y muy concreto, pero necesito hacer una breve introducción. Para Carlos Mozo, tú dijiste que la Constitución, Kelsen va a la Constitución, la ley va a la Constitución, la Constitución a la Constitución, la Constitución a la Constitución originaria. Pero sin caer en una usurpación del poder del Estado, el régimen soviético, cubano, nacionalsocialismo, termina siendo la primera Constitución puro hecho, no derecho, porque no está basada en ninguna ley natural, pero otra ley. ¿Qué opinas? ¿Es así? Claro, sí, desde luego. Por más que no haya imposición de la fuerza, hay países democráticos que la Constitución es puro hecho. Sí. Nos llevaría horas y horas a hablar de lo que es la democracia y ciertos regímenes de gobierno. Tuve que cortar un poco, ¿no? Pero sí, lo que dicen es como un protector el mismo también, ¿no? Hay la norma fundamental por eso. Bueno, en realidad no la define. Dice, hay una norma fundamental y por eso digo, hasta puede ser un usurpador, pero no puede ir más allá, más atrás de eso, porque como niega la moralidad del derecho, por tanto el orden natural, siempre parte de un hecho, justamente como decís vos, para decir después, bueno, del hecho ese surge un cierto orden, pero ese orden es injusto, o no, el problema es. Podría suceder que un hecho revolucionario sobrevenga un orden social justo porque lo anterior es injusto, ¿no? Siempre es un hecho fáctico del hombre, Sí. está atado a nada. Exacto, sí, la teoría que es sencillo. Sí. Muy buena la conferencia, perdón, felicitaciones primero. El pueblo elegido, los hebreos, se apartaron de los preceptos de la ley natural, entonces era jurídicamente necesario el decálogo de Moisés. Pero yo veo que no todos los hombres, después de la venida de Cristo, por el amor, usted explicó muy bien, pero yo veo que no todos los hombres, nosotros porque pertenecemos a una élite, digamos, pero el ciudadano común no tiene la virtud de conocer la diferencia entre ley natural y ley antigua, no tiene la virtud de conocer la caridad prácticamente, no tiene la virtud de tener los sacramentos, la gracia. ¿Usted cree que eso, la caridad que hablaba, en el bien común de la sociedad, podría ser un poco la solidaridad que nos propone Juan Pablo II, nos habla de Humanitas? Si lo propone Juan Pablo II, sí, pero hay una solidaridad que no es de caridad, ¿no? La beneficencia, todo eso puede no ser por caridad. Esto es un cambio interior y tiene que estar en la vida de la gracia, ¿no? Y sin duda hay muchos que siguen viviendo en la ley antigua y otros todavía ni siquiera en la ley antigua, porque ya ni siquiera reconocen los 10 mandamientos, ¿no? El tema es un cambio interior y no, la solidaridad solamente, y eso no es necesariamente. Por eso, porque hoy en día además hay muchas. Sí, yo hablo de la buena solidaridad, un espíritu caritativo poco solidario. Tal vez lo que está queriendo decir es que Juan Pablo II solicitó a redes sociales habla de la caridad, de la solidaridad, quiero decir, como una derivada de la caridad. Sí, me refiero que la derivada de la caridad. Sí, porque son actos internos que también tienen algo externo. Primero los sacramentos y después el obrar según la caridad. Uno le dice, uno va a caracterizar una villa y no quiere, dame algo para vivir, dame algo solidario. La mentalidad, lamentablemente, está muy alejada, un poco lo que yo decía. Ya hay gente que ni siquiera está bautizada en nuestras universidades. Yo trabajo en la universidad, pero ya en los colegios y uno ve gente joven que no bautiza a sus hijos. Entonces yo creo que ya ahora el alejamiento es mayor, ¿no?
lamentablemente, porque antes mal que mal, yo creo que era muy difícil que alguien me estuviera bautizando. Hoy en día no, es al contrario. Era con la orilla, pero eran todos católicos, se decían católicos. Claro, sí, sí. Solidaridad, nadie habla del bautismo. Claro, claro, sí, sí, sí. Eso no es Sí. caridad. Sí, no solo, sí, del bautismo, sino que la caridad es primero amistad con Dios. Primero amistad con Dios. O sea, que tampoco es la solidaridad así, digamos, horizontal. Es primero la caridad, el amor con Dios, y entonces después que eso se desborda, si es que Dios lo ve como una vocación, ¿no? Bueno, y ahora No, quería contar justamente el gran escritor, falleció hace poco Juan Luis Gallardo, en su novela Los Umbuses Farucho. ¿Me acuerdo? Así. Ahora, el protagonista de la novela es un cura conflicto con su conciencia y con su pastoral, no, con su pastoral, ¿no? Entonces dice, obró más por solidaridad humana que por caridad cristiana. Sí, te apunta a lo que vos estás planteando, pero bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. No, igual quería hacer una acotación con relación a lo que había dicho el doctor Casaubon sobre que la gente ignora la ley antigua, la ley natural, la ley positiva. Justamente por eso Benedicto hacía muchísimo hincapié en la importancia de que las leyes positivas fueran morales, o su correlato contrario, que los efectos nocivos de las leyes positivas malas, porque justamente decía que la gente común identifica la moral con la ley positiva. Y por eso el profeta Isaías previene en el Antiguo Testamento: hay de los que dictan leyes injustas y emiten decretos opresivos. Porque las leyes malas son terribles en la sociedad. Totalmente docentes. Por eso en la introducción Santo Tomás, que lo leímos, dice que Dios nos instruye mediante la ley. Por eso aclaré que incluía la ley positiva también. Porque en su tratado trató la ley positiva moralmente es obligatoria cuando está basada en la ley natural. Y muchas veces a través de las confesiones más particulares de la ley positiva, uno llega a comprender, digamos, la sabiduría de la ley natural o de la ley divina, ¿no es cierto? Pero esa es Benedicto, por eso cuando luchaba contra la dictadura del relativismo, hacía muchísimo hincapié en el efecto nocivo de las malas leyes positivas. Derecho castellano antiguo de rey será si quieres derecho de todo correcto, si no, no será rey. No, perdón, pero un comentario con respecto a eso es, desde que está la ley de aborto, ¿con qué tranquilidad, con qué tranquilidad la gente aborta? O sea, yo soy psicóloga, y con qué, no sé, yo a veces digo, con qué desparpajo lo cuentan, porque total ahora es legal el aborto. O sea, antes, la diferencia entre que la persona se sentía mal cuando hablaba de su aborto, y ahora no. Ahora es lo mismo que cualquier otra cosa, total, es legal, y, yo creo que ha cambiado muchísimo, esto que estamos diciendo, creo que ha cambiado muchísimo la mentalidad de la persona ahora que le aborto. Ahí tiene el micrófono el doctor Casaubon. No, decía que hay un caso muy evidente hoy, eso. No anda. No lo fuerte. Hay un caso muy evidente que el tema del matrimonio. La ley ha impuesto a través del divorcio, ha impuesto esto que hoy no se case nadie, porque el matrimonio perdió totalmente el prestigio. Y ahora vemos incluso que se quiere liberalizar del todo el procedimiento. Sí. Entonces ya
te divorciás por un 0,800, no sé cuántos mil, punto. Es decir, es mucho más complicado buscar un cheque que divorciarse. Y eso está instalado en la sociedad. Hoy los jóvenes no tienen esa conciencia de que tienen que unirse en matrimonio para fundar una familia. Hoy no. Entonces no hay familia, no hay hijos, no hay nada. Es la ley que impuso se va imponiendo y se va situando en la sociedad y hoy hay que luchar contra eso. Hay que revitalizar la institución del matrimonio. El arzobispo Rocco Varela, el cardenal Rocco Varela, dijo, dentro de poco, cuando estaba el arzobispo de Madrid activo, dijo, dentro de poco va a ser más fácil a divorciarse que dar de baja el celular. No duda, pero no lo duda. A ver, Una pregunta. hay una pregunta. Respecto de lo que mencionaban sobre la ley natural, quizás cuando querían imponer aborto, me hicieron pensar tanto hincapié en imponer aborto, parecía como de las heridas causadas por ya haber hecho algo que está mal y que se hace en la oscuridad y que no cualquier ser humano lo sabe, querer legitimarlo. Entonces la mala ley encima lo vino a legitimar. Pero en los países donde hay aborto, igual se sigue haciendo clandestino, se sigue haciendo en la oscuridad, o sea, no. Es como que, nada, mi pregunta es, que nos queda ese resquicio de conciencia a todos de lo que está bien y lo que está mal a grandes rasgos, como que genera una locura, estas malas leyes generan mucha violencia, me parece. Bueno, claro, sí, sobre el síndrome post-aborto, decía, bueno, sí, se sigue dando, ¿no? Por supuesto, eso se sigue dando, la persona sigue sintiéndose mal, sí. O sea, sin duda ir contra la ley natural, además enferma, mentalmente. Pero se va virando la conciencia. Claro, sí, pero como siempre hay un resquicio, o sea, es lo que le pasaba al pueblo judío, ¿no? Eso es lo que decía, bueno, que ese daño que se iba haciendo por la costumbre de pecar, que se va perdiendo el juicio. Entonces Dios tuvo que dar los 10 mandamientos. Pero, o sea, con la costumbre de pecar se va deteriorando el juicio. Claro, sí. Pues ya no piensa ni siquiera bien, ¿no? Una pregunta, la última para Pedro. De todo lo que estamos hablando, ¿no te pensás que hubo una ausencia importante en el preámbulo de la Constitución cuando dice fuente de toda razón y justicia? ¿No faltó la palabra ley, justamente fuente de toda ley, razón y justicia, para evitar leyes antinaturales, corruptas, etcétera? Me gustaría que te explases un poquito sobre lo que dijiste sobre el misticismo a la hora de aplicar el derecho. Yo, 31 años de justicia, tengo compañeros que no aplican el derecho, lo toman como una técnica, como un oficio y no como un arte. Me dice la norma tal cosa, yo aplico lo que dice la norma, no me importa si soy justo o no justo en mi resolución. Sí. Bueno, no, el doctor Mosso aclaró que el tema de justicia, digamos, el derecho, la ley, la justicia muchas veces se usa en forma muy equivalente, están totalmente relacionadas. La ley es el modelo de lo justo, ¿no? Causa ejemplar de lo justo, que lo justo es el derecho, que es la misma cosa justa, como siempre insistía tu papá. No, yo pienso que la Constitución, la fórmula es magnífica, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. La ley es algo de la razón, está explícitamente contenido en la definición, de manera muy perfecta. Así que no, pienso que es muy bueno, y hay intentos en la próxima reforma constitucional, que esperemos que no venga nunca, hay intentos de esta cláusula sacarla, como pasó en la Constitución
de la Unión Europea, Benedicto insistió y bregó para que no se sacara la mención de Dios, y se sacó, lamentablemente. Y bueno, todavía quedan vestigios, no como los que estaban más plenamente en la Constitución de 1853, que hasta decía que el Congreso tenía que dictar leyes promoviendo la conversión de los indios al catolicismo. Eso obviamente eso. Pero bueno, por lo menos quedó el artículo 2, que la otra vez en la conferencia pasada yo me refería a ese tema, que la religión favorecida, sostenida, quiere decir, entre otras cosas, favorecida, aunque una interpretación recta podría decir que es la religión oficial, pero aunque no se dijera eso, está clarísimo por cualquier regla interpretativa que eso es la religión favorecida, la religión católica, no las demás. Las demás pueden ejercer libremente el culto, pero no son la religión favorecida. Y el Concilio Vaticano II, en la Declaración de Libertades Humanas, habla de las obligaciones del Estado, que todo lo que está diciendo respecto a la libertad religiosa no significa el abandono de la doctrina tradicional en materia de iglesia y, entre otras cosas, las obligaciones del Estado con relación a la verdadera religión, que es la católica. ¿No es cierto? Entonces, bueno, esperemos que eso siga, aunque sea nominalmente, que siga, porque es importante que quede, aunque sea como principio, porque como dice Aristóteles, al comparar los actos del desenfrenado y del incontinente, dice que es menos malo el incontinente porque se salva el principio, que es lo más importante. Así que no me acuerdo qué otra cosa. No, lo de la... Lo de que, y bueno, pero eso es respecto al que evidentemente que tiene la gracia, no dice, sin la gracia no se puede. Sin la gracia, el Concilio de Trento ya lo definió como doctrina firme. No sé, sin la gracia no se puede permanecer mucho tiempo sin cometer un pecado mortal, un pecado grave o mortal. Y bueno, evidentemente la injusticia por parte del juez, que es el juez, digamos, eso de los pecados contra la justicia, cuando el juez no falla rectamente, bueno, es muy fácil que pueda caer en eso y caer en un tecnicismo, obviando el trasfondo real de justicia que tiene que tener, y una justicia verdadera basada en el derecho natural y en la ley divina. Esa es la realidad. Lo otro es una apariencia de ley, no es la ley verdadera. Y además, bueno, muchas veces son leyes directamente inicuas, absolutamente injustas. A ver, abogados y jueces católicos. Ante la casuística cotidiana, ¿no es cierto? Que enfrenta a muchas personas ante leyes inicuas. Ese consejo que uno tiene que dar, cuál es la medida y hasta dónde incluye lo que muchas veces se habla sobre el mal menor, ¿no es cierto? Entonces, eso es en parte muchas veces que uno tiene que solucionar determinadas cosas en un momento determinado. Y indudablemente, de ahí uno tiene que tener signo de inspiración, ¿no es cierto? Para que uno la tenga del Espíritu Santo para dar el consejo apropiado. Eso es en parte lo que me gustaría, a ver si podemos tratar un poquito, cuál es, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. ¿De acuerdo? Bueno, pecado directamente por mal menor no se puede cometer nunca. Eso es así. El mal menor lo puede aplicar, por ejemplo, con el voto, pero uno no puede ser cooperador del pecado ajeno. Formalmente, jamás. Materialmente, bueno, no es lo más conveniente, ¿no? A veces hay una cooperación indirecta material que es difícil de evitar, pero la cooperación formal en el pecado jamás se puede hacer. En el tema del aborto, igualmente. Hay otras materias que... Bueno, sí, pero estas son a veces... Pero no de lo que es intrínsecamente malo en sí mismo, no vale como opción. Para ello, eventualmente hay que recurrir a la objeción de conciencia. Si uno se ve constreñido en alguna circunstancia, o renunciar, o en fin, hay actividades que, por ejemplo, la actividad de hotel,
¿no es cierto? Es una actividad en principio lícita, pero puede llegar a empezar a no ser, porque, por ejemplo, vienen parejas homosexuales y uno se conforma con alquilarle, digamos, habilitarle la habitación a la pareja homosexual. ¿Se puede eso? Yo pienso que no. Entonces, de repente hay que dejar esa actividad. Hay que dejar esa actividad. No, algún cristiano a lo mejor no la puede ejercer, un católico, lamentablemente. Y ahí no va el mal menor. No se puede ejercer y cooperar en el pecado ajeno. Si bien sería una cooperación, habría que, si es formal o material, pero se aproxima mucho. Es una cooperación material tan intensa que casi llega a constituirse en formal. El catecismo también habla, cuando el otro día hablamos de las estructuras del pecado y definimos el catecismo, hacía mención a la cooperación material también, porque muchos moralistas progresistas, es como que no le dan la más mínima importancia y no es. En una familia, como, o sea, por ejemplo, en una familia, Sí. tanto ahora con la ideología de género, hay tantos jóvenes que están, digamos, ¿Cómo sería la cooperación en una familia cuando, por ejemplo... Bueno, el tema familiar es un tema muy delicado. Yo me acuerdo del padre Bonet que ponía un caso y decía, él lo conoció, un caso que decía que si no la dejaba venir con el novio a vivir, ella se mataba. Ella se iba a suicidar, se lo dijo a los padres, ¿no? Un caso muy terrible. Y bueno, el padre Bonet en ese caso dijo que era legítimo dejarla, pero ahí, bueno, siempre que quede, como siempre se establece respecto a los legisladores, que quede bien claro que no se está aprobando ese acto. Pero ahí hay otras, digamos, confluirían otras circunstancias, ¿no? Ese tema familiar es muy complejo, es una cuestión de prudencia. Hay que seguir razones prudenciales, no porque la moral cambie de acuerdo a los tiempos, pero sí las cuestiones prudenciales van cambiando de acuerdo a los tiempos. Hay que ver si no se pudiera, ahí pudiera venir algo de mal menor en ese caso en particular, ¿cierto? En ese caso en particular. Excepción. Sí, pero habría que ver si eso es cooperación, habría que analizar muchas circunstancias. No sé si el doctor Solané quiere hacer alguna referencia de este tema. Creo que hay un caso práctico que se refería acá. Vos te referiste al caso extremo de, bueno, no un caso extremo, lo que tiene que hacer el padre es decirle esto está mal y no recibir, está mal. Ahora, yo te voy a sacar en la mesa, pero mi criterio es absoluto. No está bien lo que estás haciendo. Si eso queda claro, porque hoy está, en las familias hoy está en orden del día. Entonces, no es torcer tu conciencia, ¿sí? Pero tiene que quedar muy claro de que eso está mal y el ejemplo es malo y que hay que tratar de preservar al resto de la familia del mal ejemplo. Todo eso tiene que estar. Pero, evidentemente, hoy ya no es, uno no puede esgrimir los argumentos que esgrimíamos hace 40 o 50 años, donde el divorciado no era recibido, el divorciado era convivir, no era recibido en la casa. Era lo más normal, esa, la sanción social. Hoy no existe sanción social. Entonces es muy difícil para los padres de familia preservarse de ese mal que ha corroído a la sociedad. Muchas gracias, doctor. Pequeño aporte. Siempre está la tendencia por medio, ¿no? En cada caso concreto. Se podría decir que es un principio general en situaciones tan diversas. Pero lo que vos preguntabas con el tema del aborto, más que hablar de
mal menor, muchas veces, esto lo declara Juan Pablo II, ¿no? Constreñir al legislador a votar entre dos horribles leyes, uno puede decir, bueno, ¿cuál es la que hace menos daño porque salvaría más vidas, ¿no? Y nosotros mismos, ahora con la peor ley del mundo que tenemos, que es la peor del mundo, la ley del aborto, que sancionó el gobierno anterior, ¿por qué brigamos? Por derogación, por supuesto, pero si no es posible derogarla, porque no tenemos legisladores suficientes, por lo menos eliminar causal, ¿no? Estaríamos no tanto analizando el punto del mal menor, sino el bien que podemos conseguir. Acotándola. Pero siempre que esta ley ya esté establecida. Juan Pablo. O sea, no, bueno, claro. Después uno puede intentar morigerar. Es siempre que esté establecida y además siempre que el legislador católico deje claro su posición. que es absolutamente un pueblo. O sea, son muchas cosas. Mencioné que donde está el principio es así la cosa. Se tiene que darse muy claramente la situación. No es que hoy alegremente como decir, bueno, hagamos una reforma así, que contenga un par de cositas. Por eso fue un fracaso en España el proyecto de ley de Gallardón, porque que teóricamente tendría a ser una modificación de la ley de aborto que se habían puesto los socialistas, ¿no? Pero bueno, entonces... Consulta por si saben algo, porque Macri no tuvo en la campaña la plataforma electoral, la propuesta del aborto. Sin embargo, cuando se sancionó el aborto, estaba pidiendo un préstamo al FMI. Entonces fue casi una imposición de hecho que hubo, como decíamos, el derecho y la imposición. Y los poderosos nos impusieron el aborto prácticamente. ¿Esa ley qué tipo de ley sería? ¿Legítima? ¿Una ley contra la natura? ¿Qué tipo de ley sería? No, eso. No, sin duda alguna. Lo demás que acá, ¿te acordás con Federico Piñero? Se lo preguntamos, pero no, pero Macri no puso la ley, no el debate, cuando vio el debate, ¿no? Pero no me acuerdo que puso Macri. Hemos propuesto, hemos decidido abrir el debate. Lo dijo que era por imposición. Y anunció que no la iba a vetar. Y como diseñaba el padre Renaudet de Pastis, el Poder Ejecutivo integra la formación y sanción de las leyes, puesto que la promulga y la puede vetar. Así que si el presidente tiene facultad de vetar, no se puede quedar con las manos, lavarse las manos diciendo, bueno, lo sancionó el Parlamento. No es así, moralmente no es así. Él había hecho la promesa de dejar la vía de la Concepción en Tucumán. Sí. Una hipocresía muy grande, además. Y además, una operación de muchos ciudadanos que bueno, López, el Marco Peña, una cantidad, ¿no? Y cosas en las que estaba también otra gente. Esto no es nuevo, lo que dice que es verdad que hay presiones, los organismos internacionales presionan y generan muchas veces resultados de esta índole. Yo me acuerdo en el año 2012, pues, en el caso PAL, uno de los gobernadores, el gobernador de Salta, dijo que de ninguna manera, el caso PAL decía que había que hacer protocolos y demás para regular los abortos llamados recurrentes. Y el gobernador de Salta dijo que de ninguna manera Salta iba a tener eso, que de ninguna manera iba a ser un protocolo de esa naturaleza. Al otro día lo hizo y puso por defecto el protocolo. ¿Qué pasó? Tenía que inaugurar un centro materno infantil y los votos venían del exterior y que si no pones algo de esto, no te damos la plata y no es el centro. O sea, es verdad eso. Es decir, el Banco Mundial hace este tipo de todos los lugares. La Agenda 2030 también es una imposición casi. Bueno, no sé, vamos por finalizar.